¿Sabía usted que la Biblia usa dos palabras griegas diferentes para referirse a la palabra de Dios? Una de estas palabras es logos y la otra es rema. Comprender el significado de estas dos palabras nos puede ayudar a conocer y experimentar a Dios de una manera mucho más profunda. Es por eso por lo que dedicamos tiempo en este programa para poder explicar logos y rema y su importancia en nuestra vida cristiana. Para poder comprender la concepción judía sobre el origen divino de la Escritura, es importante suponer de antemano que el mensaje de Dios desde sus orígenes fue dirigido a un pueblo concreto, al pueblo de Israel, que era un pueblo predilecto. Y saber además que Dios manifestó su voluntad a un pueblo que Él mismo escogió y que no conocía la Escritura, pero sin embargo, desde sus orígenes utilizaron las tradiciones orales para poder transmitir el mensaje que Dios les iba comunicando. El primero que conoció la voluntad de Dios fue Abraham, cuando escuchó las palabras del Señor en Génesis capítulo 12, versículo 1. La Biblia dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Yo soy René González, ministro de un nuevo pacto, y este es tu canal Escudriñando las Escrituras. Y en el día de hoy estaremos compartiendo una enseñanza que promete traer luz a través de las Escrituras. Y el tema que estaremos compartiendo etimológicamente se llama la verdad sobre el rema y el logos. Ya regresamos. Abraham se encontraba en Ur de los Caldeos, donde se practicaba la idolatría, y él mismo la practicaba ante los dioses, Astares y Baales, que son figurillas, ídolos a los cuales los hombres le rendían culto. Abraham entró en un proceso de conversión y es cuando se da cuenta que la verdad no se encuentra en el culto a los Baales, sino que él ha encontrado al que es la verdad, el hacedor de todas las cosas. Es lógico pensar, pues, que toda esta experiencia vivida por Abraham en un principio fue transmitido de una manera oral. Durante este periodo no se conoce otra forma para transmitir el mensaje de la revelación de la palabra. Posteriormente, en la medida en que el pueblo va madurando, se escoge del mismo pueblo a los ancianos para que sean ellos quienes conserven la tradición, es decir, la revelación de Dios. En Hebreos capítulo 1, versículo 1, la Biblia dice: de muchos modos y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres. Existe en las Escrituras una marcada distinción de uso y significado entre las dos palabras logos y la palabra rema. La más conocida de estas dos palabras griegas es logos. En la Biblia, logos se usa para referirse a la revelación objetiva, que es la palabra eterna de Dios. Esa es la palabra escrita, absoluta para todo creyente en todo lugar. Cuán increíble es que nosotros los seres humanos podemos tener en nuestras manos la palabra escrita de Dios. A través de la palabra escrita podemos aprender acerca de Dios y conocer sus caminos, la salvación que Dios efectúa y su plan para la humanidad. Sin el logo no tendríamos manera de saber quién es Dios o cómo opera. Solo podríamos especular y preguntarnos. Tenemos que agradecerle a Dios por darnos la Biblia como su medio para comunicarse con nosotros. Por medio de la palabra escrita de Dios, logos, aprendemos acerca de Dios y acerca de sus caminos. Conocer a Dios objetivamente ciertamente es maravilloso, pero podemos avanzar a conocer a Dios de manera personal y llegar a experimentarlo subjetivamente. Aquí es cuando entra la palabra rema. La palabra rema se refiere a la revelación subjetiva contemporánea, particular para una persona.
Rema es la palabra griega menos conocida y usada en la Biblia para la palabra y se refiere al hablar personal y para el momento de parte de Dios para cada uno de nosotros. Nuestro Dios no está callado. Él es un Dios que habla. Él desea comunicarse con cada uno de nosotros, no solo por medio de su palabra escrita, sino también por medio de hablarnos directamente en nuestras situaciones específicas. Este hablar para el momento de parte de Dios nos llega internamente y se basa en la palabra externa, constante y escrita de Dios. Es por medio de la rema que podemos conocer a Dios de manera subjetiva y a veces recibimos el rema de Dios mientras leemos, oramos con la palabra escrita. Otras veces el Señor nos habla una palabra específica durante el día. Veamos cómo esto es que sucede. ¿Es la palabra hablada una profecía, palabra de ciencia o sabiduría? Se ha de considerar una palabra rema. Una lectura de las Escrituras a viva voz con fe y convicción también puede ser la palabra rema. Si el creyente toma una palabra logos y la confiesa en fe como una palabra rema, esa palabra adquiere poderes creativos para hacer cumplirse una visión. Por ejemplo, sanar enfermos, traer la prosperidad. Logos es la palabra de Dios inefable, inerrante, creativa e inspirada. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En 1 Corintios 2:13, la Biblia dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Logos es la palabra de la Biblia, es la revelación completa de Dios como aparece en las Escrituras. Una palabra rema es una palabra o una ilustración que Dios nos habla directamente y que concierne a nuestra situación personal o una situación particular. Es una palabra oportuna e inspirada por el Espíritu Santo del Logo que trae vida, poder y fe para realizarla y para llegar a cumplirse. En Efesios capítulo 6, versículo 17, la Biblia dice, la espada del Espíritu, que es el rema de Dios. Tanto el Logos como el rema son cruciales para nuestra vida cristiana, pues Dios usa su Logo para hablarnos, su rema. De modo que entre más leamos su palabra escrita, incluso almacenándola en nosotros, más Dios nos hablará palabras para el momento, y el hablar vivo de Dios para el momento siempre corresponde con su palabra escrita, la cual nos mantiene en el camino correcto. Estas palabras para el momento nos guían y nos vuelven a Él cuando le prestamos atención a la palabra. La Biblia es objetivamente la palabra de Dios, pero es la palabra subjetiva de Dios, el rema, lo que determina y desencadena una acción divina y que tiene un poder creativo y regenerador. No basta conocer el logo de Dios, tenemos que recibir el rema para poder decir, esto es lo que Dios dice en su palabra. Si usted no tiene el rema de Dios, no podrá alentar al cansado. Tiene que llegar a tener la certeza de que Dios le ha hablado y de que es necesario que tal palabra sea compartida con cada uno de nosotros. Esa palabra arderá en su corazón y será en usted una santa carga que necesitará ser liberada por la predicación para la bendición de muchos. Dice que no basta conocer el Logos de Dios, o sea, no basta con estudiar la Biblia, es necesario recibir una interpretación o un sentido de la palabra escrita que la haga más convincente a nuestras mentes. De ahí nacen los problemas con esta doctrina, pues inculcan y motivan el abandono del estudio exegético de la palabra de Dios y motiva a la interpretación subjetiva y alegórica del texto sagrado. El logo es la palabra revelacional, la palabra mística, directa que Dios habla al creyente.
El rema es la palabra que los creyentes deben decretar o confesar para atraer sanidad y bendición a esta dimensión actual. En tu condición de ser un creyente nacido de nuevo, estás equipado con la palabra. Tienes el poder de Dios a tu disposición. Al dejar penetrar la palabra en tu espíritu y al declararlo con tu boca, liberas poder espiritual para cambiar cosas en las circunstancias naturales que son aquellas que nos rodean. Estos ejemplos son el peligro de usar una verdad de Dios y llevarla a un extremo, convirtiéndola en una doctrina de error, midiendo la condición espiritual del creyente y prioritariamente en términos de dinero y bienes materiales. Se fomenta el materialismo individualista más que el ánimo de bendecir a otros. Los maestros de la confesión positiva, la rema, afirman que los apóstoles y hasta Jesús fueron todos hombres muy adinerados y que todo creyente con fe debe serlo también. Toman al saludo personal de Tercera de Juan capítulo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Como una promesa divina de absoluta salud y riquezas como derecho divino de todo creyente. Ellos ignoran el consejo de Cristo, donde que dice en Lucas capítulo 12, versículo 22, de no afanarnos por las mismas cosas que se afanan las personas del mundo. Si un creyente admite estar pasando por una dificultad o enfermedad, los maestros del rema enseguida le dirán cosas como: no digas que estás enfermo, confiesa que ya estás sano. Si no hay un milagro de sanidad o prosperidad, la explicación siempre es: te faltó la fe. Ellos ignoran que la fe no ignora las circunstancias, sino las transforma. Tú puedes tener un cáncer y no puedes ignorar que estás enfermo. Lo que puedes confesar es que el nombre de Jesús es más poderoso que el nombre del cáncer y que por medio de la fe vas a ser sano. Ciertamente Dios desea que leamos, estudiemos y memoricemos su palabra escrita, pero sin embargo, aún más, Él desea que recibamos su hablar viviente para el momento. La clave para recibir el rema del Señor es ejercitar nuestro espíritu cuando venimos a la palabra de Dios. La mejor manera de ejercitar nuestro espíritu es por medio de la oración. Al orar con la palabra, contactamos al Espíritu en la palabra, y las palabras en la página del libro ya no son solamente palabras, sino que llegan a ser espíritu y vida para nosotros. Es de esta manera que la palabra de Dios nos alimenta y nos suministra con la vida para que nuestro crecimiento en Cristo. En Efesios capítulo 5, versículo 26, la Biblia dice: para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra. El lavamiento mencionado en este versículo se refiere no al lavamiento de los pecados por la sangre de Jesús, sino al lavamiento del agua en la palabra. Una vez más, aquí la palabra que se traduce es la palabra rema. Nuestra meta es que podamos dedicar mucho más tiempo para leer y orar con el Logos, con corazones abiertos y espíritus ejercitados, para que el Señor pueda hablarnos diariamente y las palabras rema, a fin de ayudarnos a impartirnos vida y lavarnos para el cumplimiento de su propósito y de su plan maravilloso. Todo creyente cristiano debe afirmar que las Sagradas Escrituras, el canon de los 66 libros que conforman la Biblia, son la única perfecta y eterna palabra de Dios que ha sido revelada por Dios y escrita bajo inspiración del Espíritu Santo. Y espero que esta enseñanza te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.